porque yo busqué varias versiones, 4 versiones bíblicas, y cada una me quedaba más clara. Es hermosa la palabra de Dios. Pero bueno, para compartir con ustedes se le la NIV y es lo mismo que la Biblia, pero me lo puse acá en letra más grande, chicas. En Mateo 11, 25, del 25 al 30, dice así. Lucas también dice lo mismo. Tanto Mateo como Lucas cuentan más o menos lo mismo. Solo que me gustó mucho cómo empieza Lucas. Para ponernos en contexto, Jesús había mandado a 72 de sus discípulos a ir delante de él, llevando las buenas nuevas, recorriendo las ciudades, y estos discípulos habían vuelto. Y habían vuelto y contaban las experiencias maravillosas que habían tenido. Y decían, Señor, se nos sujetan los demonios y sanamos enfermos. Y bueno, un montón de maravillas que el Señor hacía a través de ellos. Entonces Jesús les dice, no se alegren tanto de todo eso, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo o en el libro de la vida. ¿Sí? Ese es el contexto para poder seguir con lo que les quiero compartir. Entonces dice, en ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo, Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Esa es otra traducción, que es la del lenguaje actual. Y en la NTV dice, en esta ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oró al Padre. Dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Algunas versiones dicen a los niños directamente. Entonces algunos malinterpretan eso, pero Jesús en realidad lo que quiso decir es que a los que son como niños. ¿Cuántos son como niños? ¿Cuántas son como niños? Amén, amén. Yo me deleito muchas veces. A veces me pongo a jugar con mis nietos y bueno, soy una nena más. Pero se refería a Jesús más que nada a la inocencia de Jesús, ¿no? A la eternidad. Y entonces dice, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y escuchen esto que sigue, qué maravilloso. Y a quien Él excepto el Padre, excepto el Hijo, y a quienes el Hijo decide revelar. ¿Quién se encuentra en esa lista? Si somos como niños, vamos a recibir la revelación, no solamente de la palabra, no solamente de las cosas escondidas ni de las cosas venideras, vamos a recibir la revelación del Padre. Vamos a poder conocer al Padre. ¿Ven? Y luego dijo así, vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados y llevan cargas pesadas, y yo les
daré descanso. ¿Cuántas en esta tarde han venido con cargas, con angustias, con dificultades, con cosas que nos pesan, como decimos comúnmente, con la mochila cargada, vamos caminando con todos nuestros afanes? A veces son propios, a veces son ajenos, pero cercanos, nos circundan. Pero el tema es que a veces cargamos con demasiadas cargas o con cargas muy pesadas. Y eso se nota inclusive en el rostro. Dice que el rostro es, digamos, muestra lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y nos invita algo más, Jesús. Dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Nos vamos a dejar enseñarnos. Tenemos que estar dispuestas. Dice, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y entonces encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Amén. Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia. Nosotros estamos muchas veces, como decía recién, con cargas, con cansados, con distintos problemas, a veces de enfermedad, a veces familiares, de distinta índole. Pero Jesús nos invita a llevar el yugo de Él, a dejar el yugo mío y llevar el de Él. Ustedes dirán que eso no se hace, porque no es fácil, ¿y eso? Entonces Jesús me sigue explicando. Él pone el ejemplo del yugo porque Jesús siempre se refirió, tanto a los discípulos como a la gente en general, se refirió con parábolas, con ejemplos cotidianos, para que la gente entendiera. En todas las parábolas vamos a encontrar, quiero ser breve ahora, por eso no voy a nombrar ninguna, pero en todas las parábolas vamos a encontrar que Jesús habla de algo cotidiano, de algo común, de algo que la gente conoce, el diario. Y en aquella época, aunque en esta época estuve leyendo que también en algunos lugares del campo todavía se siguen usando los bueyes para arar la tierra. Yo no lo sabía. ¿Y cómo hacen estos bueyes para poder arar la tierra? El granjero, ¿qué hace? Sujeta dos bueyes mediante un palo, vamos a decirlo así de manera común, que se llama yugo. Ese yugo tenía una manera, una forma particular. Gracias. Ahí vamos a ver la foto del yugo. Ahora Barbie la va a guardar. Les cuento un poquito de todo lo que estuve leyendo. Ahí se ve bien.
importante que en esta foto no se ve, la vamos a ver después en las próximas fotos, lleva algo que se llama coyunda y que es una soga de cuero, una tira de cuero, con la que se ataba al casete. ¿Ven que se ve ahí que hay como una soga con una tira? ¿Ven que va atada a los cuernos y a la cabeza del animal? Una genia, ¿vale? ¿Lo ven bien ahí? Bueno, fíjense que va agarrado a la cabeza del animal. De este modo, los bueyes pueden caminar juntos, pueden caminar a la par. Pero ¿qué pasa? Algunos fíjense ella, ¿qué imagen le está? A ver si interactuamos un poquito. Parece. Uno tira para un lado y el otro no. Eso. Siempre hay alguno rebelde. ¿Cuántas de nosotras muchas veces nos rebelamos? Y el Señor nos dice, hagan esto, hacen esto, anda para allá, anda para acá, esto es mejor, este camino, esto te conviene. Y nosotros nos rebelamos, decimos, no, Señor, ya quiero hacer la mía. Esta imagen me da esa idea, justamente. Acá, fíjense la fuerza que está haciendo ese pobre animal negro, porque este no quiere ir para el lugar donde quiere ir el otro. Entonces, Jesús nos da ese ejemplo del yugo, justamente para que entendamos el por qué Él nos invita a llevar su yugo. Al llevar su yugo, se supone que vamos caminando al lado del Señor. Vamos mirando parejo. Vamos mirando parejo. Vamos caminando y mirando parejo. Pero si yo quiero ir para allá, Barbie sigue derecho y estamos. No vamos a lograr nada. El arado va a salir torcido. Vieron que el arado se caracteriza por esas líneas derechas. Cuando vamos por el campo vemos esas líneas derechitas. ¿Cómo hacen para sacar derechito? Bueno, justamente porque se puede ver más. Ahora hay maquinarias, obviamente, y el que maneja esas maquinarias puede estar manejando derechito, pero en aquella época los bueyes se sometían al granjero y el granjero les indicaba el camino y caminaban derechito por la tierra que tenía que ser arada. Pero vamos a desglosar un poquito y en forma rápida la palabra donde dice que el Señor por el momento, vamos a cambiar la imagen, por el que caminen ahí está el arado, que se ve el arado atrás. Ahí está. Ven que se ve la tierra, los surcos de la tierra, los bueyes que van a ir caminando juntos. ¿Sí? ¿Ven la diferencia que hay entre uno y otro? Qué maravilloso es cuando podemos ponernos de acuerdo.
sujetaba acá en la cabeza, observaba y eso lo recibí recién, no lo tenía. Pero, ¿por qué será que justamente el Señor habló del yugo y habló, y digamos, el yugo va a la cabeza? Y entonces yo entiendo por el Espíritu que, bueno, cuando hablamos de la cabeza, es nuestra mente, ¿no? Son nuestros pensamientos. Lo que significa que aún los pensamientos tienen que estar sometidos al Señor, tienen que estar sujetos a Él, porque de esa manera es como nos va a ir mejor, como nuestra carga va a ser liviana, ¿sí? Pero vayamos al primer punto donde Jesús le daba gracias al Padre por haber escondido, decía, estas cosas de los sabios y entendidos, o los sabios e instruidos, y se las reveló a los que son sus hijos. Pero los sabios e instruidos, en aquella época, la época de Jesús en la tierra, de su ministerio en la tierra, los sabios y entendidos eran los escribas y los fariseos, ¿no? Era la élite religiosa judía que tenía sus caprichos y en nada se sometía al Señor. Eran ellos y la voluntad de ellos. Entonces Jesús no dice ni fariseos, ni escribas, ni nada, pero dice los sabios y entendidos, o a los que se creen que son sabios. Pero justamente los que se creen que son sabios tienen el problema de tener la mayor ignorancia. Y tengo una anécdota se la voy a leer, porque así la hacemos más rápido. Yo te las iba a contar, pero tal vez alguien la conoce. La Biblia habla de que muchos tienen cegado el entendimiento, es decir, no logran entender, por eso muchas veces nos tratan de locos, porque nosotros podemos creer en forma inocente, como un niño, justamente. Nunca se les ocurra prometerle ni un caramelo a un niño y después no cumplir, porque el niño se va a acordar, lo va a reclamar con todo su derecho, y sin querer nosotros vamos a producir en él una semilla de incredulidad. Y por qué no también una herida en su corazón, ¿no? Así que, desde algunos, en aquella época, muchos tenían cegado el entendimiento. Pero había muchos científicos, por aquí habla de ciencia también y de sabios, pero hubo muchos científicos que sí creyeron en Dios. Entre ellos quiero hablar de Copérnico y de Pasteur. Copérnico, no sé si se acuerdan, es el que hizo la teoría de que el universo o de que la Tierra gira alrededor del Sol. Porque anteriormente estaba la teoría de que todos los demás planetas giraban alrededor de la Tierra. Y entonces él descubrió que no, que el centro era el Sol, entonces todos los demás planetas giran alrededor del Sol. Ahora sabemos que eso es en esta galaxia. En otras galaxias no sabemos qué pasa. Pero bueno, lleguemos hasta ahí, hasta donde sabemos. Y Pasteur es un científico, un genio, premio Nobel, etcétera, etcétera, y que entre otras cosas inventó la vacuna contra la rabia, por eso es tan conocida. Y el
porque francés dice que se pronuncia pastor, pero es pasteurizada, viene de Pasteur. Así que algo también vamos a aprender en esta clase. Y hay una anécdota justamente de Pasteur. Y es así, la historia del tren, tal vez alguien la conozca. Dice, en el año 1892, un anciano de barba blanca y un joven universitario coincidieron en el mismo vagón de tren en Europa. Hoy muy ligero, Rosita. No. El anciano leía pausadamente un libro. El joven también estudiaba un voluminoso ejemplar de ciencias. En un determinado momento, el joven se percató de que el libro que leía su acompañante era la Biblia y le preguntó: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? El anciano respondió: sí, por supuesto, pero este no es un libro lleno de fábulas y cuentos. Este libro es la palabra de Dios. ¿Cree usted que estoy equivocado? Fíjense con qué mansedumbre le contestó el pastor, ¿no? Dice, claro que está equivocado, le respondió el muchacho. Usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Bien rebelde como el país ese que está del otro lado, bien retobado, como dicen en el campo. Y agregó el joven, dice, solo personas sin cultura y fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que dicen los científicos en esas cosas. Por supuesto que ya se no sabía quién era. El anciano le dijo entonces, dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Y el joven respondió, mire, como me voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta o su dirección, así les puedo enviar algún material científico por correo. Hoy en día le pediríamos el teléfono o el WhatsApp, ¿no? Dice, así se ilustra un poco sobre esos temas que realmente importan. El hombre anciano sacó una tarjetita de visita de su bolsillo y se la entregó al joven. El joven quedó estupefacto al leer en la tarjeta quién era aquel anciano. El texto impreso no engañaba. Decía profesor Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. ¿Qué tal? Así que este muchacho, ¿qué les parece? ¿Cómo a veces de tanta soberbia nos volvemos ignorantes? La soberbia hace ignorante al ser humano. Por eso dice la palabra que a la mayoría de los que se creen sabios, los que son instruidos, solo tienen la soberbia de la ignorancia. Por eso Jesús dijo que Dios le había confiado y le había revelado todas esas cosas y a su vez se las revelaba a quien él quiere. Y no todas las cosas, sino que lo más importante, bueno, pues ya lo había dicho, es que nos revela al Padre. ¿Y a quiénes se nos revela? A los que somos. ¿Podemos hablar en plural? A los que somos, ¿quieren repetir? A los que somos como niños. A los que somos como niños. ¿Y cómo son
Si es alguien más grande, por ahí tiene miedo de saltar, tiene miedo de caerse. Pero un niño confía en su papá y se lanza a sus brazos porque sabe que el papá lo va a agarrar, ¿sí? Y no se va a caer. Miren qué hermoso ejemplo para saber que nuestro Dios, como decía hoy Marcela en la palabra que trajo al principio, Él nos guarda, Él nos guarda, Él nos sostiene, Él nos alienta, Él nos levanta cuando estamos caídos, Él nos da ánimo cuando estamos desanimados. ¿Cuántas cosas hace Dios por nosotros? ¿Cuántas cosas preciosas hace nuestro papá? ¿Sí? Un niño es capaz de ponerse la capa de Superman y pretender que va a volar de Superman. ¿Sí? Ahora nosotros somos capaces, nosotras, piénsenlo un poquito. Les voy a dar un minutito. ¿Somos capaces nosotras de creerle a Dios? Ojo que no digo creer en Dios. Hay una diferencia grande. Creer en Dios, creen hasta los agnósticos. Inclusive Franklin decía que también él tenía su propia religión. Una religión que se llama, lo aprendí anoche, deísmo. Porque él creía en Dios a su manera, pero no conocía a Dios. Entonces, la bendición que tenemos nosotros es que Jesús nos revela al Padre, podemos conocerlo y creerle cuando Él nos está diciendo algo. Y sabemos que Dios tiene muchísimas maneras de hablarnos. Nos puede hablar por sueños, nos puede hablar en voz audible, nos puede hablar a través de un hermano, de un pastor, o pastora, o un líder, alguna hermana, o hermano, pero sobre todas las cosas nos va a hablar a través de su palabra. Si la palabra es verdadera, es eficaz y no hay en ella error. El ser humano se puede equivocar. Muchas veces creemos inclusive recibir algo de parte de Dios y muchas veces son nuestras emociones, son nuestros buenos deseos, pero no es lo que Dios ha revelado. Tenemos que ser muy cautelosos con eso. Tenemos que discernir bien la voz de Dios. Tenemos que aprender a ser sus ovejas para poder oír su voz, para poder reconocerla y saber cuándo es Él que nos está hablando. ¿Sí? Cuando tenemos alguna duda, recurrir a la palabra. La palabra no se equivoca. ¿Amén? Ya falta poquito. La otra cosa a la que nos invita Jesús es a ponerse el yugo. Ya estuve hablando un poquito de eso y que nos dejemos enseñar por Él. Y dice, porque yo soy humilde y manso, en algunas versiones, en otras dice tierno, corazón. Aún Jesús se dejaba enseñar por su Padre. En varias partes de las Escrituras dice que Jesús se retiraba solo a orar. Muchas veces, inclusive hasta el último día de su crucifixión, se retiró. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se quedaron dormidos? Pero él se retiró a hablar con su Padre. ¿Ustedes saben cuántas cosas le preguntaría? Porque no nos olvidemos que Jesús es 100% Dios, pero mientras estuvo en la tierra, era también 100% hombre. Entonces tenía la necesidad de aprender de su Padre.
de ser guiado por su padre. Él dice que en otra parte de la Biblia, la vamos a buscar ahora, porque así hacemos rapidito, que él no hacía nada por sí mismo, sino lo que su padre le ordenaba. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? ¿Y qué dice? ¿Qué tenemos que ser nosotros? ¿De qué manera tenemos que ser nosotros como discípulos de Jesús? Tenemos que ser humildes, y ser humildes, en este caso, significa ser enseñantes. Estar dispuestos a abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu, abrir nuestro ser entero para poder ser enseñados por Dios, para poder ser enseñados por su palabra. Después, quiero avanzar rapidito y había anotado aquí algunas cosas, permítanme que las recuerden. El que es manso, el que es humilde, el que se somete fácilmente, fíjense estos dos como van parejitos, uno se somete a Dios. Hay una carta de Pablo, del apóstol Pablo, que dice: sométanse unos a otros, y nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Entonces, ¿qué significa eso? Que someternos mutuamente unos a otros es cuando logramos el equilibrio, cuando logramos la equidad, la igualdad, porque todos somos iguales ante Dios. En una institución, en una iglesia, por tener cargos, por tener actividades o lo que sea, pero a los ojos. Amén. 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 A ver si vamos redondeando, así terminamos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, estábamos bajo esclavitud, ¿cierto? Hay un filósofo que se llama Sófocles, del año 440 a.C., que dio una frase famosa donde decía que ¿dónde está don Sófocles? Se la debo, chicos. Gracias. Acá está. Ay de mí, hijo, fíjense, piensen en estos tiempos que estamos viviendo. Él estaba viviendo en el año 440 a.C. Si nos ubicamos más o menos en esa época, eran épocas de imperio, donde los grandes imperios conquistaban otras tierras y otras tierras y otras tierras, y los habitantes de esas tierras conquistadas pasaban a ser esclavos de ese imperio. El imperio se iba engrandeciendo y la gente se iba haciendo esclava de ese imperio. Entonces, Sófocles dice: ay de mí, hijo, ¿hacia qué yugo de esclavitud vamos? ¿Qué dueño tienen puestos sus ojos en nosotros? Y yo pensaba en esto, en la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Con el sistema del mundo, con toda sin entrar en el tema político y mucho menos nacional, pero sí en toda la situación mundial que estamos viviendo. Crisis en todos los países, aún en los del primer mundo, no solamente acá. Crisis de todo tipo, no vamos a entrar en detalle. Están haciendo correr, ya saben cómo. Por eso perdónenme que miro a todos para poder ir resumiendo y haciendo rapidito. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué
éramos esclavos también, no de un imperio terrenal, sino que éramos esclavos del pecado, del vicio, de las adicciones, de cuántas cosas. Tal vez nosotras no, pero sabemos que el mundo está bajo ese yugo, bajo el yugo del pecado, bajo el yugo del vicio, bajo el yugo de las adicciones. ¿Sí? Y es un yugo pesado, ese sí que hay que llevarlo. Y ahí Jesús nos ayuda. Ahí lo tenés que llevar solito. Así que Jesús se refiere a eso justamente, diciendo: si ustedes me siguen, si ustedes vienen a mí y dejan eso y se someten a mi yugo, entonces van a ser libres y van a poder llevar una carga liviana, una carga ligera, que ni siquiera lo van a sentir, porque la mayor fuerza, cuando hay uno de los dos bueyes que es más débil que el otro, el que hace más fuerza es el más grandote, ¿no? En un momento dado, Mariana dijo, uno es más petizo y el otro es más grande, no tiene escuchadas. Y bueno, se ve que el más grandote hacía más fuerza. Entonces, yo me imaginaba ahí a Jesús. ¿Quién es el que hace más fuerza? ¿Yo o Jesús? Porque si yo estoy bajo su yugo, bajo su presión de él, la fuerza la va a llevar él. Por eso me promete que mi carga va a ser liviana. Pasa que a veces solemos ser rebeldes, nos cuesta someternos al yugo del Señor. Decimos yugo y ya nos parece algo opresor, pero tenemos que entender que el yugo del Señor es totalmente diferente, es liviano, es fácil de llevar, porque Él nos ayuda. Y si tropezamos, como dice ustedes, un buey se tropiece, se caiga, se lo ponga la pata, entonces el de al lado, ¿qué va a hacer? Lo va a levantar, le va a ayudar para poder seguir juntos. Y eso es lo que hace Jesús con nosotras. Tenemos que entender eso y entenderlo en forma íntegra, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con todo nuestro ser. ¿Sí? Yo diría que tendría mucho más para compartir. La hora pasa y yo les voy a pedir que por un momentito cierren sus ojos y piensen que tiene cansada. Y muchas veces le decimos al Señor: Señor, estoy cansada, no soy más. Cada una debe tener su casa. Piensen. Algunas no tienen mucho que pensar, fluye así, enseguida. Pero yo les quiero dar una buena noticia. El Evangelio dice que es buena nueva, buena noticia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es la que nos hace libres. Entonces, si Jesús es la verdad, entonces, sometiéndonos al yugo de Jesús, vamos a ser bien, nos va a ser fácil, porque aunque sea muy agobiante, aunque sea muy pesada, Él va a llevar la parte más pesada, Él va a llevar la
haga más difícil lo que para nosotras es imposible o es muy difícil. Él la lleva. Y Él nos dice en este salmo: deje esa carga de la vida de Jesús. Déjela, entréguenmela, porque yo estoy dispuesto a llevar, porque yo te aliento, porque yo te amo, porque yo te llevo en mis brazos. Cuando la carga es demasiado pesada y ya no podemos, Jesús inclusive nos levanta con carga y todo y nos lleva en sus brazos. Aceptamos la ayuda del Señor, estamos dispuestas a sujetarnos, a someternos a lo que Él nos pide. Él no nos pide mucho. Él lo único que nos pide no es religión. Él nos pide que seamos obedientes a Él. Y todo lo que era gravoso en aquella época para los judíos, que eran tantos y tantos mandamientos, no eran solo 10 mandamientos que son los que conocemos, eran 300 y pico de mandamientos. Y era imposible que pudieran cumplirlos. Pero Jesús lo resumió en uno solo: